Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del hockey y del NHL? En este vídeo os voy a mostrar quiénes son los 8 mejores right defense del NHL 24. Veremos qué valoración tenían en el NHL 23 y la compararemos con la que tendrán en este nuevo NHL 24. Hay algunos jugadores que han aumentado su media, otros la han disminuido y hay otros que simplemente mantienen la misma valoración que en el NHL 23. Así que vamos allá, vamos con el top 8 de mejores right defense del NHL 24. Empezamos por la octava posición, donde tenemos a Drew Doughty, defensa de Los Angeles Kings, que no ha visto modificada su media. En el NHL 23 tenía 89 y en el NHL 24 seguirá teniendo 89. En séptima posición tenemos a un campeón de la última Stanley Cup. Se trata de Alex Pietrangelo, defensa de Vegas Golden Knights, que anotó 11 goles la pasada temporada y repartió 43 asistencias. A pesar de haber ganado la Stanley Cup y haber hecho estos números, no ha visto modificada su valoración media en el NHL. En el 23 tenía 89 y en el 24 seguirá teniendo 89. Pasamos al top 6, donde nos encontramos con John Carlson, defensa de Washington Capitals, que tampoco ve modificada su media. En el NHL 23 tenía 90 y en el 24 seguirá teniendo 90. Pasamos al top 5, con una de las subidas más grandes en este ranking, ya que sube nada más y nada menos que 4 puestos. Estoy hablando de Dougie Hamilton, defensa de New Jersey Devils, que la pasada temporada anotó 22 goles y repartió 52 asistencias. Esos números le han servido para subir 2 puntos en su valoración en el NHL. Pasa de tener 88 en el NHL 23 a tener 90 en el NHL 24. Pasamos al puesto número 4, donde tenemos al mejor defensa de la pasada temporada en la NHL. Estoy hablando de Erik Karlsson, defensa sueco, que ha dejado los San Jose Sharks para fichar por los Pittsburgh Penguins. Como he dicho, fue nombrado mejor defensa de la temporada pasada y por lo tanto se le otorgó el trofeo Norris. Fue el defensa más goleador con 25 goles, el defensa que más asistencias repartió con 76, y estos números le sirvieron para sumar un total de 101 puntos y, como he dicho, para llevarse el premio a mejor defensa del año. En el NHL 23 tenía 86 y le han aumentado nada más y nada menos que 5 puntos para tener un total de 91 de media en el NHL 24. En tercera posición tenemos a Adam Fox, defensa de New York Rangers, que le suman 2 puntos respecto al NHL 23, donde tenía 90 de media. En el NHL 24 tendrá 92. Además, es el tercer defensa más rápido del juego. En el top 2 nos encontramos con Charlie McAvoy, defensa de Boston Bruins de 25 años, que le suben 3 puntos respecto al NHL 23. Tenía 89 de media y en el NHL 24 tenía 92. Además, Charlie McAvoy este año estrena capitanía. Será uno de los capitanes alternativos de los Boston Bruins. El capitán principal será Brad Marchand, después de la retirada de Patrice Bergeron. ¿Y a quién tenemos en primera posición? ¿Quién es el mejor right defense del NHL 24? Pues se trata nada más y nada menos que de Cale Makar, que a sus 24 años ya sabe lo que es ganar una Stanley Cup. La pasada temporada anotó 17 goles y repartió 49 asistencias. Estos números le han servido para aumentar un punto su valoración media respecto al NHL 23. Antes tenía 94 y en el NHL 24 tendrá 95 puntos de media. Cale Makar no solo es el mejor defensa del juego, sino que también es el defensa más rápido y es portada del NHL 24, de este nuevo videojuego del NHL. Así que estos son los 8 mejores right defense del NHL 24. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré por aquí una lista de reproducción con los mejores jugadores del NHL 24 en cada posición, tanto los porteros, los defensas o delanteros. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo, adiós.